¿Qué pasa cuando el jefe de seguridad de uno de los cárteles más poderosos de México clama ayuda y nadie responde? La última llamada de auxilio de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, fue ignorada. Su cuerpo apareció acribillado en una casa sin lujos, sin protección y sin aliados. ¿Fue un operativo militar exitoso o una ejecución silenciosa pactada? Lo que pasó fue que fue rebasado, fue identificado por las autoridades y otra cosa muy importante decir, por ejemplo, de los chapitos y lo que derivan de las células directas de Iván y de Jesús Alfredo, es que esos hombres no son de entregarse, ¿no? O si los agarran, normalmente los agarran muertos, o los abaten, como dicen las autoridades, o logran escapar, ¿no? Si los logran arrestar es porque fue un operativo, además de muy limpio, muy bien organizado. Pero en este caso no fue así, ¿no? Se puede escuchar ahí en unas comunicaciones que se obtuvieron de este hombre cuando fue la agresión, que él de hecho estaba llamando como por respaldo, pero no siempre es tan rápido. Ya las autoridades habían establecido un cerco. Y bueno, pasó lo que pasa con muchos otros sicarios, ¿no? Murieron ahí en la línea de fuego. De hecho, también murió junto a él uno de sus propios hombres de confianza. Entonces ahí te dibuja más o menos cómo operan estas personas y lo mismo con, por ejemplo, como se ha reportado que iban a arrestar a Iván Archibaldo, que escapaba por un túnel, ¿no? Pero eso de entregarse no funciona tanto con los cárteles. 23 de mayo de 2025, Novalato, Sinaloa. La Perris, acorralado, lanza un grito de auxilio por radio. Pide apoyo desesperadamente, pero recibe evasivas. El audio, que fue filtrado y confirmado como auténtico, adelante, oiga, denme la ubicación exacta para caerle ahí. Muestra la descomposición del poder en tiempo real. Güey, no me dejes, güey. Negativo, jefe. Allá le vamos. Esta, güey, a la vuelta. ¿A qué altura están? Aquí andamos varias unidades. ¿Qué tienes miedo? ¿Qué? Soldados aquí andan ya. Órale, así, arrímese, güey. Órale. Las autoridades normalmente son las que interceptan ese tipo de llamadas y las dan a los medios. Lo que muestran es solamente cómo se llevó un operativo de alto perfil contra una persona y lo que busca es decir, y también explicar el por qué no lo lograron arrestar. Hay que recordar que a la Perris lo buscaba la DEA y lo quería con vida y lo quería extraditado para acusarlo en Chicago, uno de los dos casos que están contra los chapitos en Estados Unidos, ¿no? Les interesaba tenerle vivo para sacar la información, para negociar ahí algún acuerdo de culpabilidad al menos, o si no para condenarlo. Normalmente se tienen un acuerdo de culpabilidad. Así que aquí lo que pasa también son las autoridades mostrando, así es como se llevó a cabo el operativo y así es como responde un cuerpo de seguridad, digamos, de élite de un cártel como el cártel de Sinaloa. El gobierno dice que fue un enfrentamiento, pero varios periodistas investigativos insisten que La Perris fue entregado, y no por cualquiera, sino por La Malliza, grupo antes aliado de los Chapitos. Como parte de la estrategia para construir la paz en Sinaloa, se llevó a cabo una operación para detener a Jorge Humberto N., alias El Perris. Elementos de la defensa de México fueron fuertemente atacados por hombres armados, por lo que tras repeler la agresión en legítima defensa perdió la vida dicho sujeto, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. A esta persona se le identifica como uno de los principales orquestadores de las agresiones a las autoridades en 2019 en Culiacán, además de relacionarse con homicidios y secuestros que afectaban la paz y tranquilidad de la sociedad sinaloense. Es sumamente común y es que hay que pensar primero en los juicios en Estados Unidos porque casi todos los de alto perfil se van para allá. La excepción es que se vayan a juicio. Normalmente llegan a un acuerdo de culpabilidad y ese acuerdo de culpabilidad implica algún tipo de colaboración. Normalmente es información y a cambio de eso obtienen protección. Están los chapitos que ya lo están haciendo, o sea, lo estamos viendo con los propios chapitos. Lo hemos visto con el Cártel del Milenio, con el hermano del Mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada, con el hijo del licenciado, con Damaso López Serrano, hace poco que también tuvo este caso por fentanil, pero él es un colaborador activo. También uno de los hijos del Mayo Zambada está colaborando, es decir, además la mayoría de los casos de Estados Unidos están construidos con base en colaboradores internos dentro del propio cártel, así que es sumamente común.
Y digamos que más que colaborar en los juicios, lo que preocupa es que puedan entregar información de inteligencia que Washington entrega a México para detener a otros objetivos prioritarios, ya sea a los Chapitos o ya sea a los Mayos. Porque ahí sí hay que hacer una excepción. El cártel Jalisco no tiene tantas filtraciones. Normalmente sus operadores no colaboran con Estados Unidos, ¿no? Ahí está el hijo del Mencho. Fuentes de inteligencia aseguran que la Perris buscaba negociar su rendición con los gobiernos de México y Estados Unidos. Lo habrían tachado de traidor por filtrar datos sensibles. No fue fácil llegar a él. Escapó por el drenaje en Culiacán. Sobrevivió a un operativo militar el 5 de octubre. Era un fantasma hasta que finalmente cayó. Su muerte fue el cierre de una cacería de alto nivel. Reportes de inteligencia indican que la Perris incluso habría coordinado el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, lo que habría detonado el cisma definitivo entre el Mayo y los Chapitos. Ya ni siquiera existe como tal el término del cartel, sino que ya es solamente por el apodo, el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco. Ya no hay una cartelización porque no hay una sola organización que se haya hecho de todo el poder y que acumule todas las capacidades, toda la logística para traficar droga. Entonces por ahí empezamos en esa situación y por otro lado ya el cártel de Sinaloa se deshizo por completo, ¿no? Ya operan los Chapitos por su propia cuenta, los Mayos por su propia cuenta, ya no está Rafael Caro Quintero. Ahí está también, por ejemplo, separado el hermano del Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán Loera. Entonces sí, ya el cártel de Sinaloa más bien es como para hacer referencia de qué personas estamos hablando, ¿no? Los Chapitos del cártel de Sinaloa, pero sí, definitivamente ya no es una organización que trabaja en conjunto y al contrario, ahora ya son rivales, ¿no? Y eso también va a hacer que, por ejemplo, se disputen las rutas, se disputen los contactos y que ahí haya como interceptaciones. Lo que estamos viviendo en Sinaloa no es solamente el enfrentamiento entre grupos criminales por el control de una plaza. Lo que estamos viviendo es la búsqueda de la reconfiguración del narcotráfico en nuestro país. Y en esa lucha, los Chapitos están perdiendo. Son demasiados aliados en su contra, son demasiados golpes los que han recibido de las autoridades federales y muchos golpes internos. El principal de ellos, la presencia de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán y de 17 familiares que se han ido a los Estados Unidos, todos con el objetivo de colaborar con las autoridades estadounidenses. Estados Unidos ofrecía $1 millón por su cabeza. No solo era considerado un capo clave en el tráfico de fentanilo, también lo acusaban de usar a víctimas humanas como laboratorio viviente, inyectar sustancias letales para probar su potencia. Lo primero es que eso forma parte como la acusación grande que hay contra la estructura primero de los ninis, de todos los guardaespaldas de los Chapitos. Ellos mismos tenían sus propias redes de trasiego de droga que operaban. Y sí, ahora hay que tomar en cuenta que no son los laboratorios que nos imaginamos. En general son laboratorios muy pequeños, ubicados en sierras, a veces incluso en departamentos. Y lo que hacen, y lo que al menos explica la DEA, es que utilizan a personas para experimentar con la potencia del fentanilo, en este caso inyectado, para ver con qué cantidad los mata, ¿no? Es, digamos, una forma de operar, digamos, común, no tan común porque no se escuchaba tanto, pero por ejemplo sí sabemos que hay operaciones así. La DEA lo apuntaba de esa forma. Como lo menciono, no es tan común, pero sí aplica en algunas situaciones, sobre todo cuando hay nuevas entradas de nuevos productos o precursores químicos para la elaboración del fentanil, cuando le agregan otras cosas y como no recuerdo el nombre de este químico, pero que es utilizado en la veterinaria y que causan o generan esta droga llamada tranq, que es fentanil con silacina, con la silacina. Entonces lo que hacen es eso, ¿no? Experimentar qué tan potente es para entregar, digamos, cierta calidad o un producto con cierto control a las autoridades, que diga, a
a sus traficantes, ¿no? A los que lo llevan a Estados Unidos. Así que sí, y también puede formar parte de una estrategia para deshacerse de sus propios rivales. Eso lo hemos visto. Son sanguinarios a más no poder. Ya a partir de los Zetas, todos los cárteles han comenzado a operar de las formas más siniestras. Estas prácticas recuerdan a testimonios recogidos en juicios federales en Nueva York contra miembros del cártel de Sinaloa, donde se ha mencionado tortura con propósitos científicos. La escena del crimen rompe el estereotipo. Nada de mansiones, una casa sin blindaje, sin cámaras, con paredes de ladrillo desnudo, un colchón viejo, una escalera oxidada y los nombres de sus hijos tatuados en el brazo. Así murió uno de los hombres más temidos del cártel. Es una muestra de realmente el nivel o el poder que tenía una persona como Jorge Humberto Figueroa Benítez, ¿no? Sí era una persona con acceso a los chapitos y que les cuidaba las espaldas, pero no eran los chapitos. Es decir, alguien como Jesús o Iván van a tener una casa como la que tenía Jorge Humberto, ¿no? Y dos, también tienen muchas casas de seguridad a las que visitan, digamos, porque están de pasada y puede haber sido que también estuviera en una casa así por ello, ¿no? Pero bueno, creo que lo principal es recordar que de repente los medios un poco cometemos como esta situación de replicar lo que vemos en los informes y decir, es que esta persona es un operador de alto nivel, y la verdad es que no siempre es así. No hay tantos operadores de tan alto nivel. Son personas que se hicieron famosas sobre todo por redes sociales, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, a los chapitos que salían mucho en Instagram o en TikTok. Y que cuando hablan como de un top tier dentro del cártel, empiezan a ser señalados, ¿no? Como un operador muy importante, que era muy cercano a tal, y no lo son tanto, y esto es una muestra, es un botón de muestra de ello. La casa tenía una salida secreta hacia el otro domicilio, también abandonado. Al parecer estaba huyendo de todos, incluso de los suyos. Con la muerte de la Perris, la estructura de seguridad de los Chapitos pierde a uno de sus últimos operadores de confianza. Ya han caído el 200, el Jando, el Toner, el Güerito. Está entrando en un colapso la facción más violenta del cártel de Sinaloa. La captura del Perris, del jefe de seguridad de los Chapitos, es un golpe muy importante que ha recibido ese grupo criminal. Es muy importante por las características, por las tareas que tenía, por la antigüedad que tenía en el grupo criminal, por haber sido quien organizó aquel culiacanazo que evitó la detención de Ovidio hace ya algunos años, pero tiene importancia también por otras cosas que trascienden todo esto. Es la demostración de que el cártel de los Chapitos está perdiendo la guerra que lleva no solamente contra los sucesores del Mayo Zambada, sino contra varias otras organizaciones criminales que se han aliado en su contra. Lo más cruel no fueron las balas, fue el silencio, el abandono, el eco de un radio sin respuesta. La Perris murió solo, pero su muerte habla por muchos. ¿Quién será el siguiente en ser sacrificado? Estamos viendo un reacomodo del poder o la antesala de una guerra aún más violenta. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.